El 25 de marzo de 1977, Rodolfo Walsh muere o cae en combate más bien contra las fuerzas represivas del Estado en la intersección de las avenidas San Juan y Entre Ríos en la ciudad de Buenos Aires. Allí donde los metrodelegados transformaron la estación San Juan de la línea E en la estación Rodolfo Walsh y donde en una de las paredes del Banco Nación, situado allí también en esa esquina, había hasta hace muy poquito una placa realizada con el rostro del escritor, periodista y militante que recientemente fue vandalizada y hoy no puede verse como en los años anteriores. Esa esquina emblemática donde Rodolfo Walsh repartía en ese momento la carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Para entonces era militante de la organización Montoneros desde hacía ya varios años y había participado en una serie de discusiones internas de la organización guerrillera más importante de América Latina, que, bueno, contribuyó con algunos textos, algunos escritos que en realidad eran parte del ámbito de inteligencia del que él participaba y que luego, más tarde, fueron publicados bajo el título de Los papeles de Walsh. Pero también, como la carta a los militares, Rodolfo Walsh escribió otras sobre la muerte de su amigo y compañero de ruta, el poeta, escritor y militante Francisco Pacurondo, y dos textos emblemáticos sobre la muerte de su hija María Victoria, ocurrida el 28 de septiembre de 1976. 3 meses después, el 29 de diciembre de ese año, publicaba Carta a mis amigos y también publicó Carta a Vicky, a la que nos estaremos refiriendo ahora en un ratito. Quisiera poner el foco entonces en las cartas, pero también en los informes de la cadena informativa y, bueno, también en esa experiencia de contrainformación llamada ANCLA, Agencia Clandestina de Noticias, que es un poco las tareas en las que estaba envuelto Rodolfo Walsh en los últimos años de su vida. Rodolfo Walsh, la palabra y la acción, la biografía, ¿sí?, de también este periodista, escritor y militante de aquellos años, Eduardo Josami, en la que se destaca lo siguiente. Walsh entendió siempre que el periodismo es básicamente información. En todo buen texto periodístico siempre hay un núcleo informativo que se trata de resaltar, de proteger, de no recargar innecesariamente con ningún exceso de discurso. Esta valoración de la información adquiría una importancia política fundamental en situaciones de censura y de represión. ¿Sí? Entonces nos referimos un poco a la labor de ancla y de cadena informativa, pero también, como decíamos, a las cartas, en algo que destaca Silvia Beatriz Adoué en su libro Walsh, el criptógrafo, ¿sí? Este pequeño pero interesante texto subtitulado Escritura y Acción Política en la obra de Rodolfo Walsh, donde nuestra querida compatriota dice lo siguiente. Si Valle, Juan José Valle, ¿no?, el militar peronista insubordinado tras la Revolución Libertadora, dice, reivindicaba su propia lucha y sus propios motivos ante su hija, Walsh, por su parte, en su carta a Vicky y en su carta a mis amigos, hace una reivindicación de los motivos y de la lucha de su hija María Victoria. En la primera, él expone sus sentimientos al ser informado por radio de la muerte de su hija, también militante montonera. El asunto es el propio dolor que no puede ser contado sino recurriendo a la voz de un pasajero desconocido de tren citado al pasar. El dolor entonces puede ser formulado y compartido. La segunda es el relato de la muerte de Vicky, reconstruido por Walsh a partir del testimonio de un soldado que participó del cerco a la casa en la que ella se encontraba. ¿Sí? Así que tenemos ahí una forma también muy literaria y muy ligada a la cultura popular por parte de Walsh de apelar, ¿no?, a ese género para desde allí poder contar el dolor y lo que atravesaba por la muerte de su hija en aquellos años, como decíamos, en los que estaba muy involucrado en la discusión interna en la organización Montoneros y en la preparación de todas estas tareas
de contrainformación y de contrainteligencia para tratar de contrarrestar los golpes que asestaban los militares a las fuerzas populares, algo que en el cuaderno número 3 de Sudestada, Ignacio Portela junto a Hugo Montero trabajan en este libro, Rodolfo Walsh, Los años montoneros, donde se puede revisitar con detalle parte de esa apuesta. La carta abierta de un escritor a la Junta Militar, obviamente googlean y aparece por todos lados, pero también está compilada en la obra periodística reunida entre 1953 y 1977, que está publicada con el título de El violento oficio de escribir, sí, preparada especialmente por el crítico literario Daniel Link, quien, para referirse también a todo este periodo que tiene que ver sobre todo con el último año de vida de Walsh, que es a su vez el año de ese primer tránsito de la dictadura, dice Daniel Link, Walsh inventa una nueva institución periodística. Se trata de una máquina de escribir, pero convertida en máquina de guerra. Se escribe desde la clandestinidad y el nomadismo. Se escribe para un público que se imagina no como mero consumidor de información, sino como parte integrante de distribución de la noticia. ¿Sí? Es decir, que toda esta apuesta última de Walsh con estos distintos instrumentos apunta sobre todo a gestar la solidaridad horizontal frente al terror vertical ejercido desde el Estado. También circulan en Internet los cables de Ancla, pero siempre recomiendo la lectura de Ancla, una experiencia de comunicación clandestina orientada por Rodolfo Walsh, este libro increíble y pionero de Natalia Vinelli, docente, comunicadora, militante, que bueno, aquí tengo esta bella edición, esta primera edición publicada por La Rosa Blindada, ¿sí? En la que Natalia Vinelli rescata lo siguiente, ¿no? de estas cuestiones. Dice, la agencia, ¿no? Ancla, buscó romper la tradicional polaridad donde un emisor fuerte se dirige en forma unidireccional a una masa anónima de receptores pasivos, ¿sí? Ancla, en síntesis, dice Vinelli, venía a representar la necesidad de contar con un medio eficaz para la circulación de información en un momento de tenaz bloqueo informativo. También la necesidad de un instrumento político de contrainteligencia, ¿sí? Es decir, que Walsh tenía como método dos cuestiones fundamentales, o tres, digamos. La primera es que decía que mucha información estaba públicamente circulando en la sociedad argentina a pesar de la censura y la represión de aquellos años. Lo que pasa es que aparecía fragmentada en distintos medios y lo que había que hacer era leer, sistematizar y cruzar datos. El otro procedimiento que Walsh tiene en cuenta es que mucha de la información está circulando en el propio pueblo argentino. Entonces que había que hablar con soldados conscriptos, con la gente de la calle, con militantes de distintos lugares del país, como para que puedan ir suministrando información de cosas que veían parcialmente, pero pasando el dato de día, horario, lugar, muchas veces se podía cruzar con información que aparecía en los medios hegemónicos de comunicación, también recortada, ahí en ese caso, por una clara decisión editorial, y que entonces muchas veces en ese cruce aparecía una vocación de verdad y una información más sistematizada. Y luego lo que había esto que decíamos era la idea de romper el cerco informativo. Entonces Walsh y su equipo armaba sobres en donde hacía llegar primero, en primer lugar, a periodistas de los grandes medios. Así que es imposible decir que los medios de comunicación argentinos en aquellos años no supieran lo que pasaba, y también a los medios extranjeros, ¿no? Agencias de noticias, periodistas prestigiosos, ¿no? Organismos de derechos humanos, como para que en el exterior pudiese, contarse con esa información y ejercer una presión, una denuncia sobre la dictadura argentina. Así que, como decíamos, en ese último año, ¿no? Desde marzo
ya casi abril de 1976 y marzo de 1977, Walsh está muy abocado a estas tareas periodísticas que tienen que ver con la contrainformación y la contrainteligencia. Recordemos que, a diferencia de muchas personas que participaban en las luchas por la liberación nacional y la justicia social junto a Rodolfo Walsh en aquellos años, que eran muy, muy jóvenes, él ya era un poco un veterano, ¿no? Es decir, venía de ser un traductor y una persona volcada a las letras ya desde mediados de los años 40, cuando emerge el peronismo, y había sido un escritor y luego un periodista reconocido ya durante las décadas del 50 y del 60. Para ese momento, para marzo de 1977, recordemos, Rodolfo Walsh ya había escrito y publicado Operación Masacre, ¿Quién mató a Rosendo?, el caso Satanowski, ¿no? Esa trilogía con la que funda un nuevo género en el Río de la Plata, la investigación, la denuncia y el testimonio. Había participado de experiencias político-periodísticas fundamentales para América Latina como Prensa Latina en el marco de la Revolución Cubana, que triunfa el 1 de enero de 1959 con Fidel Castro y Ernesto Che Guevara a la cabeza, pero también había empezado a publicar sus cuentos, ¿no? Y había sido un escritor prestigioso, con cuentos emblemáticos como Esa mujer, pero también como la serie de Los Irlandeses, con textos fundamentales como Un oscuro día de justicia. Y en el plano periodístico había escrito unas crónicas emblemáticas también de viajes a distintos lugares del interior del país, aquí en Argentina, y también había sido corresponsal para el diario Noticias, ¿no? El diario de los montoneros, como se dice en ese periodo del triunfo de Cámpora y el retorno de Perón tras 18 años de exilio y de proscripción, donde la organización político-militar promueve una serie de iniciativas en los frentes de masas y con una política pública y legal en aquellos meses muy cortos pero muy intensos, en los cuales, bueno, Rodolfo Walsh estaba más vinculado al periodismo a través de la sección policiales, pero en el diario Noticias no olvidemos que escribe la necrológica, la tapa de la muerte de Perón, ¿sí? Ocurrida el 1 de julio de 1974, y esa tapa solo con letras, con mayúsculas dolor, y ese breve texto increíble de Rodolfo Walsh sobre la muerte del líder argentino, pero también sus investigaciones, sus crónicas, sus textos sobre Palestina, ¿no? Que hoy también pueden encontrarse googleando Rodolfo Walsh sobre la cuestión palestina, esos textos impresionantes donde vuelve nuevamente, como decía Daniel Link, con esa máquina de escribir que es una máquina de guerra puesta a disposición de las voces del pueblo palestino, masacrado, como sigue siendo tantas décadas después, por el Estado colonialista genocida de Israel. Y ahí tenemos un Walsh militante, periodista, solidario con esas causas de Medio Oriente, pero no dando sus opiniones, sino encendiendo el grabador para que aparezcan los testimonios, ¿no? Así que, como vemos, en ese último año de vida, Walsh logra sintetizar de algún modo toda esa experiencia como cuentista, como traductor de textos literarios policiales, como partícipe de una agencia latinoamericana de noticias como fue Prensa Latina, de su recorrido en el diario Noticias y también de ese género, como dijimos, de invención de testimonio, denuncia e investigación, y se lanza a esa aventura audaz de la cadena informativa, de la agencia clandestina de noticias Ancla con sus cables, pero también escribe, como decíamos, esas cartas tremendas, estremecedoras, la carta sobre la muerte de Paco Urondo, y esa carta con la que se encuentra, se topa con la represión y con la muerte, la carta abierta de un escritor a la Junta Militar, que a tan solo un año logra hacer un mapa político, social,
económico, de denuncia sobre la represión cultural, como quizás ningún otro texto ha logrado hacerlo en casi 50 años posteriores. Después de, con una rigurosidad, una precisión y una pluma exquisita, dar cuenta de las bestialidades, de las brutalidades de la represión ejercida por la dictadura, ya en esos primeros meses, en el punto 5, Rodolfo Walsh escribe lo siguiente. Estos hechos, es decir, todo lo que viene narrando sobre la represión, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. Y aclara, en la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Palabras, como decimos, con mucha precisión, es un texto largo pero muy riguroso, que él firma con su nombre y apellido, su número de documento y que fecha el 24 de marzo de 1977 y que luego saldrá a repartir, ¿sí?, en algunos sobres para hacer llegar, como decíamos, a la prensa nacional e internacional y para facilitar la denuncia de los derechos humanos. Para terminar esta columna y para despedir esta reivindicación que comenzamos situando en esa esquina de San Juan y Entre Ríos, en la ciudad de Buenos Aires, en esa placa vandalizada que han sacado de Rodolfo Walsh, aunque a la vueltita nomás en Solís y San Juan se encuentra el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, donde allí sí se puede ver el rostro de Rodolfo Walsh en la puerta de ingreso al sindicato. Quisiera rescatar entonces, como decíamos, estos dos textos emblemáticos sobre su hija María Victoria. El primero, Carta a mis amigos, en el que Walsh dice: Vicky era oficial segunda de la organización Montoneros, responsable de la prensa sindical, y su nombre de guerra era Hilda. Efectivamente, estaba reunida ese día con 4 miembros de la Secretaría Política que combatieron y murieron con ella. La forma en que ingresó a Montoneros no la conozco en detalle. A la edad de 22 años, edad de su probable ingreso, se distinguía por decisiones firmes y claras. Por esa época empezó a trabajar en el diario La Opinión y en un tiempo muy breve se convirtió en periodista. El último año de mi hija fue muy duro. El sentido del deber la llevó a relegar toda gratificación individual, a empeñarse mucho más allá de sus fuerzas físicas. Como tantos muchachos que repentinamente se volvieron adultos, anduvo a los saltos huyendo de casa en casa. No se quejaba, solo su sonrisa se volvía un poco más desviada. En las últimas semanas, varios de sus compañeros fueron muertos. No pudo detenerse a llorarlos. Le embargaba una terrible urgencia por crear medios de comunicación en el frente sindical que era su responsabilidad. Y luego agrega, su lúcida muerte es una síntesis de su corta, hermosa vida. No vivió para ella, vivió para otros, y esos otros son millones. Su muerte, sí, su muerte fue gloriosamente suya, y en ese orgullo me afirmo, y soy quien renace en ella. Esto es lo que quería decirles a mis amigos y lo que desearía que ellos transmitieran a otros por otros medios que su bondad les dicte. Como vemos, la idea de solidaridad horizontal frente al terror permanente, incluso en este caso como es el de la muerte de su hija. En Carta a Vicky escribe lo siguiente, y con esto terminamos. Estoy aturdido, muchas veces lo temía. Pensaba que era excesiva suerte no ser golpeado cuando tantos otros son golpeados. Sí, tuve miedo por vos, como vos tuviste miedo por mí, aunque no lo decíamos. Ahora el miedo es aflicción. Sé muy bien por qué cosas has vivido, combatido. Estoy orgulloso de esas cosas. Me quisiste, te quise. El día que te mataron cumpliste 26 años. Los últimos fueron muy duros para vos. Me gustaría verte sonreír una vez más. No podré despedirme, vos sabés por qué. Nosotros morimos perseguidos en la oscuridad. Y remata Rodolfo Walsh en su carta a Vicky con esa frase emblemática que es herencia y legado. El verdadero cementerio es la memoria.